Señor me está hablando mucho en estos meses atrás de su gracia. Entonces les quiero hablar esta mañana de la gracia de Dios. Y realmente el título de mi mensaje es la justicia de Dios manifestada. Entonces vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra ira que se encuentra aquí en este versículo 18 es una palabra que significa cólera, una palabra que significa enojo, pero no solamente enojo, sino enojo que castiga. Entonces está diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado. Dios está enojado con cada rechazo de sus caminos. Dios está enojado con cualquier cosa que no se alinea con sus caminos y con su verdad. Y no solamente enojado, sino enojado de tal manera que va a castigar el que no se alinea, o la cosa o la persona que no se alinea con su voluntad. Dios es un Dios que juzga el pecado. Y este enojo de Dios trae castigo sobre el pecado, sobre el pecador. Mira, y luego seguimos con versículo 19. Versículo 19, Pablo empieza a delinear cómo el hombre ha pecado contra Dios. Dice en versículo 19: porque lo que de Dios se conoce se les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Se lo manifestó a todos los seres humanos. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 23: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En otras palabras, dice que Dios reveló su gloria y su ser a través de la creación al ser humano. Pero el ser humano, en vez de glorificar a Dios, hizo lo que él quiso y empezó a adorar otros dioses. Y Dios dijo: bueno, si no quieren seguir en mis caminos, entonces yo te entrego a la inmundicia. En versículo 32, sabiendo el juicio de Dios. Dios es un Dios que trae juicio sobre el pecado, y este juicio trae muerte. Y esa palabra muerte en el griego significa la miseria del alma, que es una conciencia del pecado comenzando en la tierra, y que se aumenta en el infierno después de la muerte del cuerpo. En otras palabras, si una persona camina su propio camino, rechazando el camino de Dios, es pecando, errando el blanco de Dios, escogiendo su propio camino, esta persona cae bajo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es la muerte, que significa una vida de miseria aquí en la tierra, y se aumenta la miseria en el infierno para siempre y siempre. Pero ese no es el fin de la historia, porque sí hay buena noticia. Romanos capítulo 3 versículo 21 nos enseña que la justicia de Dios se ha manifestado también. La ira de Dios se ha manifestado desde el cielo contra el pecado y la iniquidad. Pero aquí en capítulo 3 versículo 21 vemos que la justicia de Dios se ha manifestado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mira, este versículo, vamos a mirar algunas palabras en este versículo. La primera palabra de la palabra pero. La palabra pero marca el contraste entre la revelación de la ira de Dios y la manifestación de la justicia de Dios. Hay una diferencia entre la ira de Dios
y la justicia de Dios. Y luego vemos a la segunda palabra, que es la palabra ahora. Pero ahora, antes estábamos en ahora estamos en Antes Dios revelaba su ira contra el pecado. Ahora Dios está revelando su justicia. Realmente la palabra ahora indica el contraste entre lo que es viejo y lo que es nuevo, entre una vieja dispensación y una nueva dispensación, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y tristemente hoy por hoy muchos viven diciendo que viven por la gracia, pero viven más por el antiguo pacto. Entonces hay una diferencia. Dios mostró su ira, ahora Dios está revelando, manifestando su justicia. Y me encanta esa frase, la justicia de Dios, porque la frase la justicia de Dios no se refiere al hecho que Dios es justo, aunque Dios es justo, sino que esa frase, la justicia de Dios, aquí en versículo 21, se refiere a la justicia que proviene de Dios. Habla de la manera en la cual que Dios hace el hombre justo. Entonces se ha manifestado la justicia de Dios. No es que está diciendo, bueno, Dios está mostrándonos que yo hago todo perfecto, soy justo, aunque Él es, sino que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Está diciéndonos que Dios ahora está mostrándonos lo que Él hizo para hacernos a nosotros justos. Lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo es que ahora estamos bajo una nueva dispensación. Y la palabra dispensación significa un sistema que gobierna los asuntos de seres humanos. Antes estábamos bajo un sistema que revelaba la ira y el juicio, el castigo de Dios sobre los pecadores. Pero ahora estamos bajo un nuevo sistema. El antiguo sistema nos mostraba que éramos fracasados y que nunca jamás podemos alcanzar la altura del estándar de Dios. Pero el nuevo sistema nos muestra lo que Dios hizo para hacernos justos delante de Él. Y esa es la buena noticia. Nos muestra lo que Dios hizo para quitar nuestro pecado y quitar la condenación y quitar el poder y romper el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar estos versículos que siguen. Mira lo que dice en versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, número uno, la justicia de Dios es aparte de la ley. No hay, otra vez, no hay ninguna ley que puedes seguir, ningún plan de perfeccionamiento de sí mismo. No hay ningunos requisitos con que puedes cumplir para hacerte justo delante de Dios. Haz todo lo que quieres, intenta todo lo que puedes, pero sigues todavía bajo el juicio y la condenación y el castigo de Dios a causa del pecado. ¿Me estoy explicando? Pero muchas veces los hijos de Dios hoy por hoy tratan de vivir bajo la ley para mejorarse, para hacerse más santos. Siguen leyes como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Pero estas cosas, estas reglas, esas leyes no te pueden santificar. ¿Sabe qué? La justicia y la santificación que viene con justicia de Dios es aparte de una ley. Número 2, la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos 3 versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia que Dios nos da
Lo que Dios hizo para hacernos justos delante de Él, no condenados, sino justos delante de Él, es por medio de fe en Cristo Jesús. Y solo en Cristo Jesús. De hecho, es muy interesante que aquí en versículo 22 el objeto de esta fe es muy específico. No es una fe nebuloso en Dios. Yo creo en Dios. No, esta es una fe específicamente puesta en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único camino, es el único que te puede salvar, es el único que te puede librar, es el único que puede romper las cadenas de las maldiciones que te han estado destruyendo. Solo Jesús. Y esta fe es una confianza absoluta, es una certeza en Jesús, y que solamente en Jesús y a través de Jesús puedo estar justo delante de Dios. Es una fe que dice: Jesús es el tesoro del gran precio, porque Él hizo todo por mí. Y ahora ya no creo en ninguna otra cosa. No hay nada que tiene valor para mí. Esta es una fe que dice: Jesús y solo Jesús tiene valor para mi vida. Él es el único que voy a seguir. No hay otra cosa que me puede ayudar. Puedo perder mi trabajo, puedo perder mi dinero, puedo perder mi salud, puedo perder todo, pero si tengo Jesús, estoy bien. Es una certeza, una confianza absoluta que se lanza, que se tira sobre Jesús. Tristemente, hoy por hoy muchos se convierten a una religión, se convierten a bendiciones, y cuando no están las bendiciones, cuando los pasos que te dan no funcionan, cuando pasas por la isla de Patmos, entonces muchos tiran la toalla, renuncian y dicen: ya no voy a caminar con Dios porque no funciona. Es porque nunca tenían fe. Tenía una fe aquí en la mente, pero no una fe en el corazón, que se lanza 100% sobre Jesús. Dice en versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia es el favor inmerecida de Dios. Gracia es Dios haciendo por mí lo que yo nunca puedo hacer. Dios dándome lo que nunca puedo alcanzar. Dios dándome, regalándome lo que nunca puedo lograr con todo mi esfuerzo. No lo puedo lograr. Entonces es por gracia, 100% por gracia. Y es interesante que esa palabra, siendo justificados, se usa en su sentido forense, que significa declarar justo, declarar inocente, absolver, exonerar de culpabilidad. Yo sé que, y eso es lo que está diciendo, que la justicia de Dios es gratis. Por la gracia de Dios somos declarados inocentes, no pecadores, no culpables. Una cosa es ser culpable y una persona te perdona, y si Dios nos perdona. Una cosa es tener algo mal y el amor cubre lo malo. Y Dios sí cubre nuestro pecado con la sangre. Dios sí nos perdona, pero no solamente nos cubre el pecado, y no solamente perdona el pecado, Dios nos declara inocente, no pecador. Por esta razón dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que no solamente cubre el pecado y no solamente perdona el pecado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Quiero decirte, hermano, necesitamos entender
Como cristianos necesitamos luz para entender que si hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, es por la gracia de Dios. Entonces somos justos. Ya dejamos de pensar como pecadores y pensar que somos santos. Somos santos, justos delante de Dios. Además, esa palabra siendo justificado me encanta. La gramática del verbo siendo justificado significa acción progresiva y continua. Significa que día por día, momento por momento, Dios nos justifica por su gracia. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue nuestro sustituto. Y cuando estaban clavando Jesús allí en la cruz, es como en este momento cuando el martillo estaba cayendo sobre los clavos, de repente se congeló, se paró el tiempo y Dios envió un ángel hacia todo la eternidad, el tiempo del pasado. Y el ángel que Dios envió agarró todo el pecado pasado y fue volando y llegó a la cruz, y allí en el pecho de Cristo Jesús puso todo el pecado pasado. Y cayó el martillo. Y cuando se levantó el martillo para caer otra vez, de repente se congeló el tiempo. De repente se paró el tiempo. Y Dios envió un ángel hacia el futuro. Y este ángel fue y con sus brazos grandes se juntó todo el pecado futuro y fue volando. Y de repente llegó y puso todo el pecado futuro en el pecho de Cristo Jesús. Y se cayó el martillo. Y cuando se levantó otra vez el martillo, se paró el tiempo. Dios envió un ángel grande hacia el fin de los tiempos. Y este ángel grande abrazó, agarró, echó mano sobre la muerte y sobre el infierno. Y agarró la muerte, agarró el infierno en sus brazos grandes y fue volando. Y cuando llegó a la cruz, tiró todo el infierno y toda la muerte en el pecho de Cristo Jesús. Y se cayó el martillo otra vez. Y toda la ira de Dios cayó sobre nuestro sustituto Cristo Jesús allí en la cruz. Toda la ira de Dios, todo el castigo, todo el juicio de Dios, todo el enojo de Dios cayó sobre Cristo Jesús en este momento de la cruz. Con razón tembló la tierra, con razón el sol escondió su rostro. Porque el juicio de Dios que cayó sobre Cristo Jesús era tan fuerte, tan poderoso. Todo el enojo de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, nuestro sustituto. Y cuando Él murió, se aplacó la ira de Dios contra el pecado. Se aplacó la ira de Dios contra el pecado. Qué triste que muchos cristianos hoy por hoy viven. Dicen que creen en Cristo Jesús, pero viven pensando que siempre Dios está enojado con ellos. Viven con un sentido de condenación. Dios está enojado conmigo, soy un fracaso. No. Quiero decirte, la ira de Dios se aplacó en la cruz de Calvario. Ya no, los que creen y que tienen fe en Cristo Jesús no son los objetos de la ira de Dios. Somos los objetos del amor de Dios. O recibes la gracia de Dios, o rechazas la gracia y escoges la ira y el juicio y la condenación eterna. No hay otra opción. O recibimos lo que Dios hizo en la cruz para hacernos justos, o rechazamos lo que Él hizo y escogemos su ira, su juicio, su castigo.
Y me gusta lo que dice en versículo 26. Lo hizo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. La muerte de Jesús, escúchame bien, la muerte de Jesús hizo posible la justificación del pecador, sin afectar o sin disminuir el carácter moral de Dios. Quiero decirles, y termino con esto: Dios es un Dios infinitamente amoroso y bueno. Dios es por nosotros y no contra nosotros. No está enojado con nosotros. Nos ama. Nos ama con un amor incomún, con un amor que el mundo no puede entender. Cuando confiamos en Él y tengo fe en Él, veo al que me amó de tal manera que llevó mi juicio, se puso en mi lugar, murió en mi lugar, para que yo puedo ser justo delante de Él. Y creo en Él. Esta fe no es una fe mental, no es una creencia mental, es una fe totalmente enamorado y obsesionado de Él, que hizo por mí lo que jamás puedo hacer yo. No tienes que cambiarte para llegar a Jesús. Llega a Jesús y Él te cambiará. Él te cambiará. Lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos.